Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes en este especial de comentarios. Voy a compartirles algunos que tenía archivados, pero que se me hace importante poder platicar acerca de ellos. Así que si les parece bien, vamos a comenzar, pero no sin antes agradecer a nuestros miembros del canal, quienes son los patrocinadores de todos estos videos, nuestras hadas madrinas. Gracias por toda su ayuda y apoyo durante tanto tiempo. Ustedes son uno de mis alicientes principales para seguir haciendo estos videos, así como por supuesto a nuestros colaboradores activos, porque sin ustedes este video tampoco existiría, y se los dedico con mucho cariño, así como ustedes también dejan con tanto cariño y pasión todos sus comentarios. Y ahora sí, vámonos a la acción. Comenzamos con Paloma, que nos dejó este comentario desde el 2 de septiembre, pero apenas lo voy a poder compartir. Es un tema algo delicado, pero lo valoré mucho y creo que es importante que lo hablemos. Dice así: hola querida, qué triste la situación de Jimin y qué impotencia también. Ahora ya podemos decir que el olvido de Jimin en el promocional de Young Forever no fue tal. Ahí ya estaba cociéndose algo que todavía no sé qué es, si te digo la verdad. Su viaje a LA, donde te dije que veía a Hobby y RM especialmente atentos con Jimin, y a Jungkook mucho más alejado, su vuelta tan rara solo a horas antes de que lo hicieran los otros, todo se notaba con una vibra diferente y para mí nada bonita. Ahora quería pasar a otro tema que creo importante. Yo disfruto del Jungkook y solo me gusta leer fanfics de ellos como pareja, pero igual que a ti es algo que a mí me divierte y alegra, y querría que fuera cierto, lo que no significa que lo sea. Si vemos todo fríamente, ellos se conocen desde niños, son de la misma ciudad, hablan satori, solo ellos dos tienen hermanos de la misma edad. A Jimin desde el principio le gustó ese niño que lo miraba como perdido, con esos ojitos de Bambi, y se encargó de él y de su bienestar. Digamos que lo adoptó, quizá por verlo inocente y seguro que perdido entre sus hermanos adultos, y teniendo que lidiar con un nada fácil TDAH. Es una deficiencia neuronal. Ahí podemos tener todas las respuestas. Los TDAH son personas que les cuesta muchísimo controlar sus impulsos y su afectividad correctamente, además de lidiar con la falta de concentración, especialmente para cosas matemáticas o científicas. Desarrollan al máximo su creatividad, pintura, fotografía, canto, baile. Necesitan sentir emociones fuertes y deportes de riesgo para que les aumente la dopamina, de la cual ellos son deficientes. Por todo eso, esas personas, lo mismo en un momento están eufóricos y te chupan la oreja, o en un arrebato te plantan un beso enorme sin ser pareja romántica. Es por su falta de control en ese momento, y lo hacen con la persona de más confianza, la más cercana, la que te conoce y se ha responsabilizado de ti, la que te tranquiliza tocándote las piernas para que dejes de moverla. Tampoco es que lo vayan a hacer con cualquiera. También hay distintos grados, unos requieren medicación y otros no. Con todo esto que sabemos, ahora está claro que Jungkook no podía ir al servicio militar solo. Es incapaz de meterse a dormir en un tanque, igual por varios días, ya que necesita moverse constantemente y cumplir determinadas funciones, y necesitaba ir con su guía en todo momento, Jimin. Ya decía Jungkook a ARMY que él era muy difícil de sobrellevar en su vida cotidiana y no seríamos capaces, y Jimin dijo que él sí podía. No es nada fácil, repito, yo tengo un caso en mi familia. Después de esto, quiero dejar en claro que ellos se adoran, y para Jungkook no hay una persona más importante que Jimin, y es recíproco en un amor genuino. No tengo ninguna duda. ¿Eso es de pareja romántica? Pues no sabemos. A mí me gustaría, pero realmente no sabemos. No era mi intención ponerlas triste, pero al escuchar el otro día a Jungkook hablar de su condición, se me encendieron las bombillas. Como te dije, tengo un niño de 12 años en la familia, y comparando comportamientos son idénticos. Son personas súper sensibles que lloran viendo películas de dibujos cuando alguien pisa a una hormiga, igual que Jungkook llora viendo los monstruos del K-pop, teniendo ya 28 años. Toda mi admiración para él por su afán de superación y lograr memorizar las canciones y los pasos de baile, aunque cuando algo les apasiona son inigualables. En la cosa que sea se diría que los consideran genios, y si antes amaba a Jimin, ahora mucho más. Repasando videos y viendo el cariño que le ha brindado, sus abrazos y toques, el ir a buscarlo a bares para no dejarlo solo bebiendo y con sus problemas, esperarle bajo la lluvia para envolverlo en un abrazo, al verlo
y ser su refugio, su voz suave al hablarle, muchas veces para serenarle, hacerle comprender que tenía que modificar su comportamiento para con sus hermanos del grupo y que todos en general siempre le hayan tenido una consideración especial. Al ver su enorme esfuerzo, porque para ellos, créeme, todo les supone un gran esfuerzo mental. Hasta el que la empresa le haya permitido los tatuajes y piercings no son signos de libertad y rebeldía como muchos piensan. En su caso, son por otras necesidades que ahora no vamos a explicar. Por todo ello, no me extraña que la familia de Jungkook adore a Jimin, porque se echó a hombros una gran responsabilidad. Creo que sin su ayuda Jungkook no lo habría conseguido, y todo eso, querida amiga, para mí es amor del bueno. Lo de si son pareja, creo que aquí es irrelevante. Amiga, un beso grande. Luego tenemos también a Tancha, que nos dice: por fin Belle, se alegra oírlo y verlo. Todavía no he visto el video, pero me muero de ganas de preguntar ¿quién estaba en el auto con Jimin? Sin duda había alguien. El joven que acompañaba a Jimin se asomó al auto y habló brevemente con alguien. Jimin salió del auto, se arregló la camisa y saludó por la ventanilla lateral antes de seguir caminando. Vi todos esos momentos en un blog coreano. Esto es desde que llegó el auto negro, rodeó el autobús rosa hasta que Jimin empezó a entrar en el aeropuerto. Eso es todo, estoy empezando a ver el video. Gracias a Tancha por hacernos estas observaciones justamente en este momento en que Jimin iba hacia París para el desfile de Dior. Luego también tenemos por acá otro comentario más de BioPine. Hola Belle, hermoso nuestro Jimin, su aparición es un regalo para mí. Este 1 de octubre fue mi cumpleaños, así que es mi regalo. Amo a Jimin y Jungkook desde Chile, besos Belle hermosa, y también para ti, Plopine, un gran abrazo por tu cumpleaños. Espero que te llegue este mensaje y nuestras felicitaciones, y qué te puedo decir si no es que definitivamente fue un cumpleaños maravilloso. Luego tenemos a Mari que dice: hola Belle, no sé qué decir, en serio me quedé sin respiración cuando lo vi salir del coche. Jimin es perfección pura, lo mires por donde lo mires, y desde luego el modelo ideal para lucir ese atuendo y verse magistralmente elegante. Personalmente lo vi más suelto en este evento que hace 2 años, y no sé si soy yo, pero lo noto con ganas de ponerse al mundo por montera y llevar hasta el final lo que expresa su canción Set Me Free parte 2. En cuanto a su cuerpo, yo lo vi muy tonificado, con muy buen color de piel y una cara radiante, y por supuesto añadimos ese look y estoy convencida que a más de una le dio un infarto. Los chicos, todos nos están dando pequeños spoilers de su álbum. Por supuesto, el más lanzado a darlos es Tae, aunque hoy también Hobby se unió a contar pequeñas cosas de cómo va su trabajo. También, y para que no se pierda la costumbre, Jimin no está y Jungkook aparece en redes, en esta ocasión realizando un challenge del grupo Cortis. El live de Jimin fue cortito, pero escucharlo hablar con esa presencia y esa calma me llenó el alma. Esperamos que nos siga contando cosas a su vuelta a Corea. Un abrazo desde España, Mari. Luego tenemos a Jack que dice: Park Jimin siempre sorprendiendo y mostrando su enorme carisma, humildad, grandeza, dulzura y gran poderío con su hermosa sonrisa que desarma a cualquiera. Amo ver que no tiene que hacer algo fuera de lo común, simplemente aparecer así de sencillo y luminoso como un diamante amarillo, y su luz se refractará en todas direcciones. Así es nuestro amado Jimin, nada lo nubla, nada lo eclipsa. Él siempre deslumbrará bajo cualquier circunstancia, y eso solo nos muestra el gran peso que tiene en cualquier momento que hace memorable. Te amo, Jimin. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Luego tenemos a Oneida que nos comenta: bendiciones para todos, especialmente para ti, Belle, por tu recuperación. Jimin es un ser especial, buen ser humano, de luz y amor. He comentado la vestimenta y estética de mi Jimin es como un reflejo de lo que quiere expresar, la desnudez de su alma, nada que ocultar, la tranquilidad, su mirada frente al sol. Hoy su atuendo, sin gorro, sin mascarilla, lentes transparentes, para que veamos lo diáfano de su mirada, su interior al exterior. Doy gracias a Dios por su sonrisa. Pido a Dios le siga bendiciendo, cuidando y protegiendo a Jimin y sus fans de amor verdadero y sus seres queridos. Luego tenemos a Alejandra que comenta: es verdad, Belle, el cuerpo de Jimin es perfecto así. Él ama bailar y mucho músculo no es compatible con eso. Me imagino que con el paso de los meses Jungkook va a tener que dejar un poco ese tipo de entrenamiento si es que vuelven con coreografías tan demandantes. O quizá ya no hagan ese tipo de bailes.
Quizás habrá que ver cómo va a ser el regreso de este nuevo BTS. Estoy más que emocionadísima con la aparición de Jimin en París. Luego tenemos a Punta Nona. Hola mi hermosa Bel, bello tu video el día de hoy. Lo guardaré en mi corazón con mucho amor. Siempre supe que nuestro príncipe se encontraba feliz y hoy lo demostró. Sigo pensando que el silencio es sinónimo de sabiduría y él es un sabio. Su elegancia, sencillez y extremada belleza hicieron junto a Dior el evento del año, muy difícil de superar. Luego tenemos a Chibi Luga que dice: hola Bel, acabo de ver un video de Jimin llegando a Corea sano y salvo. Se veía tan lindo con pantalones negros y un suéter negro con flores. Me recuerda que a Jimin le gustan mucho las flores. En el TikTok de Jungkook bailó una canción de Curtis llamado Fashion, que es moda. Yo creo que fue un halago a Jimin. Saludos a todos. Luego tenemos a Yolanda que dice: sí, mi guapísimo, me encantó desde que llegó al aeropuerto, siempre con una sonrisa, un gesto amable, siempre en su cara, saludando a fans y reporteros, lindo, lindo, lindo. Y sí, también vi que cuando subió al carro como que se tropezó, pero bueno, no pasó de ahí. Ya veremos si alguien tomó algún video desde otro ángulo y sabremos en realidad lo que pasó. Me encantó la joyería, sobre todo un anillo que tiene flores. Está hermoso, se veía lindísimo. ¿Qué te puedo decir? Jimin es y será por siempre mi favorito. Luego tenemos a María Teresa. Hola Bel, no vi comentarios sobre esto, pero es una apreciación mía. Cuando Jimin baja las escaleras para saludar, presta un poco más de atención a la zona de globos morados, seguro pensando que ahí estaban las ARMYs. Parece ser que ARMY improvisó globos amarillos porque los morados estaban esperando a un muchacho japonés. Cuando Jimin al marcharse va para el coche, le abren la puerta y él sigue al otro lado para saludar a ARMY con sus globos amarillos y su nombre. Luego baja la ventanilla y señala con su dedito como diciendo: estaban ahí mis ARMY, no puedo con este hombre, es todo corazón. Quisiera volver a verlo junto a nuestro cookie musculoso y su pollito delicado de su lado. Luego tenemos a Sandra. Jimin es tendencia número 1 en Estados Unidos. Se dice que más de 1 millón de fans estuvieron en París para verlo. Una revista de moda publicó: Jimin no sigue la moda, sino que la dirige. Ayer Jimin rompió las redes sociales. Jimin demostró que no solo es un ícono mundial de la música, sino también un ícono mundial de la moda. Realmente hay fotos increíbles de Jimin. Jimin tiene un fandom que realmente lo ama. Luego tenemos a Doina. Realmente esperaba todas estas reacciones de admiración de los medios internacionales. Es el resultado natural de la grandiosa aparición de Jimin. Honestamente, aún no me he recuperado del todo de las emociones, la alegría y el deleite que me embargaron desde que pisó el aeropuerto de Incheon. La audacia, la belleza y la seguridad con la que caminaba me decían: este sería el momento Jimin Star. Y luego, cuando apareció en el evento de Dior, y por un segundo me quedé sin aliento. La dualidad existente en él, chico, hombre, sexy, inocente, provocador, tímido, me deleita cada vez. Y luego en la noche después del evento, la sencillez, el anhelo, la alegría con la que nos habló y nos confió parte de sus pensamientos me hicieron pensar: sí, este evento es el regreso de Jimin a la normalidad. Superó todo odio, envidia y malicia con silencio y amabilidad. Es su lado artístico y humano, que siempre he sospechado y ahora se ha confirmado. Gracias Jimin por existir y darnos alegría con tu presencia. Y con este mensaje de Doina despedimos el video de hoy. Voy a esperar sus comentarios, creo que va a estar interesante el análisis de lo que nos comentó Paloma respecto a lo que ella siente que es la relación de Jimin y Jungkook. Una teoría yo que se puede sostener bastante bien dado a lo que el mismo Jungkook ha compartido y por cómo vemos y sabemos que es la relación de los dos porque son tan unidos. Pero insisto, voy a esperar a que ustedes me comenten. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que me dio mucha alegría estar con ustedes y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 야, 합시다. 자, 시작하세요.